Nuestro nombre es extranjeros, ¿no? ¿Cómo es nuestro nombre? ¿Equipo? Pucha. Ahí, están re viejos ya están cansados. Qué actitud, por favor. Me avergüenza. Ah, no, mentira. Nuestro grupo se llama Extranjeros, pero déjenme decirles que en realidad, hay que decir la verdad, no fue por nada espiritual. Justo nos vimos ese día, no, en serio, yo no miento. Nos vimos ese día, nos miramos las caras y de repente éramos todos de afuera. Era Jack, que viene de allá del sur, con Pablo. Martina, que viene de Santa Fe. Ah. Bueno, también. No digan esas cosas, por favor. Después, ¿qué más? Madrin, ahí está. Seba y Pau, que vienen de Oro. Y nosotros, que venimos acá de la capital neuquina, Zapala. Y Quimei viene, mejor ni nombrar esa provincia. Pero quizás no teníamos para nada planeado lo que el Señor de alguna manera tenía para decirnos. Y eso está bueno, cuando nos encontramos con una sorpresa en el camino. Y quisiera que busquemos en esta tarde, esta noche, un pasaje que está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice, más vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el versículo 11, clave, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quizás esta parte es muy clara, ¿no? La leemos así y decimos, listo, hay que abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Listo, cortita y al pie. Y ahí vamos a Gálatas, capítulo 5, y podríamos leer cuáles son los deseos carnales. Y ahí, con un palo, achados todos. Pero la verdad es que no quería compartir de esa manera, sino quería compartir 3 cosas en nuestra vida que pueden hacer que no estemos viviendo como extranjeros. Y eso creo que está bueno, pensar en aquellas cosas que nos impiden tener esa vida que tenemos que tener como extranjero. Y como primer punto, déjame decirte que lamentablemente nosotros somos nuestro peor enemigo. Somos nuestro peor enemigo. ¿Y desde cuándo, no? Todos nosotros nacimos en una casa, el que diga que no, está equivocado. Tenemos una familia, tenemos hermanos, tenemos quizá tíos. Ahora muchos de ustedes, capaz, crecieron en hogares cristianos, y eso está tremendo. ¿Quién de acá creció en un hogar cristiano prácticamente? Varios. Estamos ahí en mitad. Pero ¿quién de ustedes no creció en un hogar cristiano? Bien, otra mitad. Ahora, eso que nosotros somos en realidad, estamos hablando de que nosotros somos nuestros peores enemigos, eso de donde salimos, quizá nosotros pudimos haber sufrido un montón de cosas en ese camino, desde nuestra niñez, desde que empezamos a tomar decisiones, hasta la adolescencia y hasta quizá la juventud, hasta cuando Cristo entró en nuestra vida. Y lo que trato de decir es que muchas veces esos sufrimientos, esas cosas que pasamos, y voy a ir a ejemplos. Quizás tus papás, aquellos que se criaron en hogares no cristianos, fueron golpeadores, fueron
atacantes, dijo, con las palabras, nos atacaron con las palabras. ¿Me traes agua, por favor? ¿Se va? ¿O alguien? Nos atacaban con las palabras, quizás nos golpeaban con el cinto. En más de una casa seguramente voló alguna chancleta, a ver, levante la mano. Y tengo que decir que a veces nos sorprenderíamos si le preguntamos a nuestros abuelos cómo los criaron, ¿no? Eran ásperos antes. Antes eran más ásperos de lo que son ahora. Y déjame decirte que a mí en parte me tocó también vivir mitad y mitad. Vivir más o menos hasta los 8 años en una casa donde era difícil, donde éramos un montón y quizás pasamos necesidades y pasamos dificultades que no sería bueno compartirlas, ahora que estamos con la camarita. Y sí, porque después lo ven, ¿viste? Y dicen, no, mirá lo que dijo Nicolás. Nicolás, me van a llamar por teléfono y me van a decir, ¿cómo vas a decir eso? Antes, y eso es otra cosa que me acabo de acordar, es impresionante, porque si alguien hablaba de la familia, ¿qué pasaba? Decían como que era deshonroso hablar de lo que pasaba dentro de la casa, ¿no es cierto? ¿Les pasó algo de eso alguna vez? Gracias, Kevin. Si ustedes les preguntan a los mayores, antes, aquel que hablaba fuera de la casa, que comentaba algo de la familia, enseguida decían, che, pará, estás deshonrando a la familia, ¿cómo vas a hablar? Sí, mira, Marta me apunta y me dice, lo cortaban. Sí, porque no estaba bien hablar de lo que pasaba internamente dentro de las paredes del hogar y de la casa. Qué rica agua. Está refría. A lo que trato de llegar es que muchos de nosotros, y no hablé de aquellos que tuvieron también familia cristiana, quizá de alguna manera también sufrieron la ausencia de sus papás porque sus papás estaban ocupados en tareas de la iglesia. Y eso muchas veces es una realidad y que quizás hay algunos de ustedes que de alguna manera lo sufrió, entre comillas. Quizás no ustedes, pero tienen hermanos que de alguna manera se quejaron de que eso fue un problema para ellos. Ellos lo querían en la casa y ellos estaban ocupados en las tareas de la iglesia. Y no está mal, ninguna de las cosas está mal. Ahora que la verdad es que nosotros en algún momento de nuestra vida también nos encontramos con el Señor. Y cuando nos encontramos con el Señor de la cruz, pudimos entender esto. Y me gusta algo que se lo saqué a Emma Quilodrán, no sé si se acuerdan. Emma Quilodrán en algún momento dijo, estas cosas capaz que vos no las entendés ahora, pero las vas a entender después. Y llegando a la conclusión de esto y a dar el primer punto, es que muchas veces no podemos vivir como extranjeros, porque hay situaciones en nuestra vida que no las hemos terminado de madurar. ¿Sí? Somos emocionalmente inmaduros. Seguramente cosas que tus papás te hicieron, quizás algún compañero de la escuela que te golpeó, que te marcó, y vos te lo cruzás hoy en día y decís, mirá, este fue el azotador, el maltratador, el bravucón, ¿no? Qué palabra vieja, che, me siento un adulto. Pero esas cosas, y no nos damos cuenta de ninguna manera que esto ha dañado nuestra salud emocional. Y eso sin nombrar lo que dije al principio, situaciones mucho más difíciles como ser usados quizá como trapo de pisos, porque nuestros papás nos golpeaban, lo que sea. No es mi caso, por la duda. Me pongo el no, pero si no mi mamá me va a retar en la casa. Termina acá y me llama y me dice, che, ¿qué dijiste? Ahora sí te voy a dar. Ahora sí. Ahora, este primer punto, como dije, nosotros tenemos dos cosas por hacer y quiero que nos quedemos con eso. En este primer punto tenemos dos cosas por hacer. En primer lugar sería la solución. Siempre tratamos de darle una solución a lo que decimos. Y la solución sería poder buscarnos a alguien para hablar. Y creo que entre nosotros podemos llegar a ser francos, vamos a decir así,
con lo que sentimos o con aquello que venimos guardando durante mucho tiempo y que no nos animamos a decírselo a nadie. Bueno, seguramente entre nosotros tenemos un amigo, alguien con el que nos llevamos de 10 y podemos ir y confiarle a él esto que de alguna manera no me permite, como dije, estar viviendo la vida como extranjeros. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, la segunda parte que podemos analizar es pararnos en el otro lado, ¿no? Pararnos del lado de aquel que puede escuchar. Quizás tenemos algo que contar, pero bueno, ¿a quién se lo contamos? Entonces nos hace pensar a nosotros, ¿cómo estamos o cómo nos disponemos a veces para los demás hermanos? Y más entre nosotros que somos jóvenes. Muchas veces me pasa a mí que no estoy disponible, ¿sí? O que no quiero estar disponible para hacer un oído para mis hermanos. Ahora, cada uno de ustedes se puede poner en el lugar que le corresponde. Quizá nos corresponde el lugar de contar aquello que hace mucho tiempo ha sido un impedimento para mi crecimiento espiritual y hay que empezar a buscar en nuestra vida eso que ha sido un obstáculo. Obviamente no les digo que anden por ahí contando todo lo que les pasó y a todo el mundo, no es la intención. Sí te digo que, no sé si alguno mira charlas TED de YouTube, son tremendas, si a alguien le gusta, busque, y hay algunas que obviamente todos la dan profesionales. Y yo me quedo a veces con la parte del profesional, ¿no? De la categoría que tiene para explicar y para enseñarnos algo. Y justamente él termina diciendo algo de esto de acerca de los sentimientos y emociones y nos dice que no hay mejor cosa que tener a alguien que pueda sentir con vos eso mismo que vos sentís. Que quizás, como dije recién, durante mucho tiempo lo escondiste y no te das cuenta que eso es un impedimento para tu vida espiritual. Ahora, como segundo punto, déjame decirte y lo voy a explicar con una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta se la hicieron a jóvenes no tan lindos como ustedes. Siéntanse halagados. Pero también nos las hicieron a nosotros en un curso que estábamos haciendo de seguridad. No tiene nada que ver con la Biblia, pero a mí me gustó para usarlo y para que todos podamos pensar justamente en el segundo punto, que es muchas veces no podemos vivir nuestra vida como extranjeros porque estamos viviendo como extranjeros de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Ahora se va a entender con lo que voy a preguntar. Y la pregunta para todos ustedes es, ¿cómo creen, digan en una sola palabra, cómo creen que está la juventud hoy en día? Vamos a empezar por acá. ¿Cómo creen que está la juventud hoy en día en una sola palabra? Vamos por acá. La juventud. Considérate un joven. Considérate un joven. Ese es el problema de tener a alguien que... Anúlenlo, anulen lo que dijo. Y respóndame, Marcelo, así. Una cruz. Por favor, no lo escuchen a Marcelo. No, respóndanme todos en general y después aclaro por qué le digo a Marce que aguante un toque. Díganme cómo está la juventud hoy en día en una sola palabra. Bien, listo. En una sola palabra. Desorientada. ¿Alguien más? Perdida. ¿Alguien más? ¿Cómo? Confundida. Indiferente. ¿Alguien más? Egocéntrica. Tremendo. Sí, dale. Sin identidad. Ahí hay dos palabras. Lucho no entendió la consigna. Ahora yo le voy a preguntar a la misma persona sin exponer a nadie, no era la idea exponerlos, y viene la aclaración de Marcelo. A ver, no me acuerdo quién dijo, ¿cómo dijiste, Seba, vos? Egocéntrica. Y yo te voy a preguntar a vos,
porque vos también sos un joven, ¿por qué te sentís egocéntrico? Ah, hablé de otros. Bueno, allá, ¿qué habías dicho, Jean? Dale. Nada, dice. Jean, ¿qué habías dicho? Perdida. ¿Por qué te sentís perdida? ¿No? ¿Entienden lo que estoy tratando de hacer? Yo les pregunté, y Marcelo lo aclaró justo, les pregunté cómo estaba la juventud hoy en día, y ustedes son parte de esa juventud. Entonces, sin querer, nosotros mismos, pareciera ser que de alguna manera tenemos la batalla perdida, ya está, estamos entregados. Y empezamos a sentirnos parte de ese mundo. Y está buenísima la aclaración que hizo Marcelo y que lo sacó al toque, y dijo, ¿qué juventud? Y es verdad. Nosotros sin querer o inconscientemente nos sentimos parte de ese mundo que se está perdiendo. Y no nos sentimos parte bueno, la Biblia habla muchas veces del pueblo de Israel, de ese remanente que quedaba, ¿no? No nos sentimos parte de ese remanente que está quedando en el mundo, que no doblaba sus rodillas ante los ídolos. Al contrario, parece ser que el mundo nos pasó por encima. Ahora, ese es el segundo punto. ¿Estamos viviendo como extranjeros o nos impide vivir como extranjeros el hecho de vivir esta vida de locales? Estamos viviendo quizá como extranjeros, pero de locales, ¿no? ¿Se entiende lo que trato de decir? No somos ni siquiera visitantes, no somos extranjeros de visitante, ahí sí, estaría bien. Somos extranjeros de locales, ¿no? Sabemos que no somos del mundo, pero hacemos todo lo que el mundo hace. En parte es una realidad, todos nosotros trabajamos, vamos a la escuela, vamos a la universidad, participamos de un montón de cosas. Pero lo importante es que no perdamos esto de seguir identificándonos o de tener la identidad de ser un hijo de Dios. ¿Se entendió este punto? Ahora me gustaría que vayamos al tercer punto y último punto en realidad. Y hay alguien en la Escritura que a mí me gusta muchísimo porque me representa de una manera terrible, y es Sansón. Ahora, si yo no, para flaca, no te adelantes, si yo no me imagino a Sansón, no puedo, yo soy de las personas que se imaginan. Es más, les voy a contar un secreto, antes de pasar acá adelante o de decir un montón de cosas o de hacer una apertura, soy como el Doctor Strange, ¿vieron? Piensa como todas las maneras posibles de salir de esa situación. Bueno, así pasa por mi cabeza, y es una locura, me vuelvo loco. Ahora, dicho en paréntesis, si yo no me imagino las cosas, no las puedo ver. Y yo me imagino a Sansón como, ¿cómo es que se llama, chica? Yo sé que las chicas lo deben saber. ¿Cómo es que se llama el actor de Thor? Ah, ¿cómo? Mirá la Leila, ¿eh? Leila, le voy a decir a Julio. Bueno, a ver, Ley, mirá cómo se puso colorada la Ley. ¿Cómo se llama? Chris. Ah, Qué feo que es, chicas, ¿no? Es feo, ¿no? Para mí Sansón, te digo, era como él, ¿no? Yo me lo imagino a Sansón así. ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Tenés a Thor en la cabeza? Alto brazo. Y Sansón para mí lavaba la ropa acá, así. En la tabla, en los ravioles. Lavaba la ropa acá. ¿Cómo se llama? Las vestiduras. ¿Qué dice la flaca? No me distraiga, flaca. No entendí. Bueno, ahora, después de imaginarnos a Thor, no digo a Sansón, cambiaba, podemos pensar en Sansón, y yo quiero que recuerden las cosas que a Sansón le pasaban. Sansón era alguien que actuaba con mucha naturaleza, él actuaba impulsivo, y nos hace acordar medio a Pedro, pero en realidad este era peor. ¿Querés saber cuántas veces oró Sansón? Yo espero realmente que todos nosotros podamos orar más que Sansón. Sansón oró 2 veces en toda su historia.
Ahora, y ese es el tercer punto, quizás no estamos pudiendo vivir nuestra vida como extranjeros porque no tenemos una relación con Dios, no tenemos una vida de oración. Ahora, la oración no solamente es para pedir, muchas veces es necesario tener oraciones para escuchar. Y ahí está, ¿no? Estamos acostumbrados a pedir, no, Señor, te pido esto, te pido que ayúdame en el parcial, que es mañana, no estudio nada, pero si la habré hecho en el secundario. Y dice, Señor, tengo que aprobar esta materia porque mi mamá me agarra con el cinta. Y aprobar el examen, gracias, Señor. Después te olvidás. Ahora, es una realidad que nosotros estamos muy cortos de oración. Pero realmente, y con sinceridad digo que ojalá que podamos orar más que Sansón. Que podamos tener otro tipo de relación, no como la de él. Creo que Sansón es el mejor ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Ese es Sansón. Toda su vida tomando malas decisiones. Él estaba en una fiesta, en un momento en Timnat, ¿y qué hace? Allá al fondo mira, bueno, pido disculpas por la palabra, una minita, una chica, una joven, la mira de lejos y dice, esa va a ser mía, así nomás, cortita y al pie. Y va, y en ese momento se hablaba con los papás, entonces le decía, mamá, papá, yo quiero aquella, ¿te gusta o no? Literal, es lo que pasa, si ustedes leen la historia es lo que pasa, la elige así. Después esa primer señora que de alguna manera se comprometen, esa señora, ¿saben a quién se la dan? ¿A quién se la da? El propio padre se la da al amigo de él, al compañero, dice la Biblia. Imagínate, guarda con los compañeros que se buscan. Se la dan al compañero. ¿Y sabes qué hace él? Así en una decisión alocada y una decisión recontra sangrienta de sangre por ser sanguíneo, vamos a decirlo así, le prende fuego todos los campos a los filisteos. Obviamente Dios lo permitía. Le prendió fuego todos los campos y eso trajo que mataran a esta chica con su nuevo esposo, con el compañero de él. A él no le importó nada, él seguía como si nada. Es más, en ningún momento dice la Biblia que él se arrepiente o busca acercarse a Dios por ejemplo. ¿Se acuerdan que mató un león? Como nosotros, venimos por la esquina y me crucé con un león, ahí lo dejé muerto. Tranqui, me vine caminando. No nos pasa eso a nosotros, ¿no? No es muy común. Ahora a Sansón le pasó, se cruzó, se desvió del camino, de repente, un león, lo mató sin nada en la mano. Y después fue y encontró un panal de miel ahí y se lo comió. ¿Y él era qué cosa? Nazareo. Él no podía comer cosas inmundas. Y en ningún momento dice la Escritura que se acercó a la Biblia o se acercó a un altar o construyó un altar como otros, se arrepintió y dijo, Señor, perdóname por... No, de ninguna manera. Y capaz nosotros estamos siendo igual. Nuestras decisiones son de sangre. Son porque somos así, listo. Y esta es una de las cosas que el hecho de vivir sin oración, de vivir sin esa santidad que agrada al Señor, puede estar haciendo que nosotros no estemos viviendo como extranjeros. Y yo quiero leerte, para terminar, quiero leerte algo justamente de la vida de Sansón. Que a mí me hizo pensar mucho porque es algo que está buenísimo y lo voy a leer porque no quiero arruinarlo, ¿no? Como quien dice. Si lo dijera con mis palabras no va a tener el mismo impacto, pero me gustaría que puedan prestar atención. Son solamente 3 párrafos y justamente si ustedes quieren buscarlo está en Jueces capítulo 14. La lectura es en realidad en Jueces capítulo 14. Y lo saqué del libro que estamos leyendo con los adolescentes y dice así, la Biblia siempre ha hecho una distinción de la cual la mayoría de los creyentes no son conscientes. Es posible tener los dones del Espíritu, pero carecer del fruto del Espíritu. En 1 Corintios 12 y 14, Pablo nos dice que los dones del Espíritu son habilidades para hacer, habilidades para servir, ayudar a las personas, aunque también se pueden usar para otros fines. Pero en Gálatas 5, 22, el pasaje que nombraba al principio, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu son rasgos del carácter del ser, cualidades tales como la paz,
la obediencia, la bondad y el dominio propio. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, Pablo nos dice que es posible tener estas aptitudes o dones para enseñar, para la oratoria o para el liderazgo. Y con todo esto, carecer del fruto del amor, sin el cual este tipo de cosas que hacemos constantemente no valen nada. Ahora, dice, así que a veces en la Escritura nos toparemos como hombres y mujeres como Sansón, que tienen grandes dones, pero parecen mucho menos profundos en la santidad y el carácter. En 1 Corintios 13 nos insta a tener cuidado con esto. Los dones del Espíritu Santo pueden operar en nosotros, incluso poderosamente, y podemos estar ayudando a las personas, liderando movimientos. Sin embargo, nuestras vidas personales pueden ser una completa ruina. De hecho, este patrón es tan común que regularmente puede existir una conexión entre una vida externa impresionante y una vida interna que está completamente arruinada. Algunas de las personas más activas y efectivas en la enseñanza, en la consejería, en el liderazgo, quizás están en sus vidas privadas, cediendo a la tentación, al desaliento, a la ira, al temor. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, podemos reconocer la distinción bíblica entre dones y fruto. Muchas personas ven sus dones como una prueba que justifica que están bien espiritualmente. Mirá las personas que sirvo y lo mucho que me dicen que significo para ellas. Seguro que Dios está recontra encantadísimo conmigo. Pero no debemos confundir la operación de los dones con el crecimiento del fruto. El fruto es la prueba del crecimiento espiritual. En segundo lugar, nuestra vida de oración, más que nuestras actividades religiosas, es el mejor indicador de nuestra salud espiritual. ¿Es tu oración cálida, placentera y consistente? No solo hablas, sino que escuchas y aprendes. O como Sansón, usás la oración como un recurso solo para vos y para tus propios deseos. En tercer lugar, y esta es la última parte, debemos evitar al cristianismo tipo llanero solitario. La comunión íntima con otros creyentes es la mejor manera de asegurar la integridad de nuestras vidas públicas y privadas. Sansón se caracterizaba por esa soledad, ¿no es verdad? Sansón siempre estuvo solo. No solo no pide consejo a nadie, sino que nunca trabaja con otros ni forma equipo con nadie. Él pretende ser un equipo demoledor, trabajando solo. Esta es la fórmula perfecta para enfocarse en las impresiones externas y a la vez sufrir de una desintegración interna. Puesto que no hay nadie lo suficientemente cerca para ver nuestras vidas espirituales o para animarnos o retarnos en cuanto a nuestra forma de vivir. Quería compartir esto porque de alguna manera a veces podemos estar cumpliendo o tratando de cumplir con ese rol que tengo que ocupar en la iglesia, con ese hacer, con ese ministerio, Pero cuando llego a mi casa, esas cosas ocultas que tengo debajo del colchón, debajo de la alfombra, debajo de la almohada, vuelven a aparecer. Y todavía siguen siendo hoy en día, después de 5 años, de 1 año, de 17 años, de 20 años, siguen siendo un impedimento para que nosotros podamos crecer. Un impedimento para que nosotros podamos vivir la vida como extranjeros. Ahora, para terminar, a mí me gustan a veces leer o me gusta cuando usan el tema de los epitafios. ¿Saben lo que es el epitafio? ¿Alguien sabe lo que es? Es la frase que se escribe en la lápida, ¿no? Y hay algo que si lo pudiera decir de otra manera lo digo, pero hay algo que me vuela la cabeza y es el hecho de qué se va a decir de mí cuando muera, cuando no esté más. ¿Qué se va a decir de nosotros? Y hay una frase que la tengo por ahí en algún lado escrita, que está en inglés y dice, ojalá recuerden que yo fui fiel. Ahora, ¿de nosotros qué se va a decir? Se va a decir que fuimos cristianos mediocres, qué fea esa palabra,
cristianos mediocres, o se va a decir que nosotros realmente fuimos fieles a vivir en esta vida de extranjero? No me salía. Yo quería que pensemos en esto, en estos 3 puntos que son solamente por enumerar puntos, pero todos nosotros conocemos aquello que nos hace tropezar una y otra vez. Pero además de decir esto, quería compartir que todos nosotros podemos ser de ayuda para el que está ahí al lado tuyo. Y podemos ser oídos. No hace falta a veces dar todo el tiempo consejos. Nadie te pide que sepas todo, que seas el libro gordo de Petete. Nadie te pide que tengas todas las respuestas. Al contrario, hay veces que no vas a saber qué decir. Pero es importante que puedas estar con un oído dispuesto a lo que puede necesitar el hermano que tenés al lado tuyo. Ahora me quedo con eso. ¿Qué se va a decir de mí cuando no esté más sobre la tierra? Yo quisiera que ahora para finalizar podamos tener un minuto simplemente para orar, para pensar en lo que de alguna manera el Señor puso. Yo intenté dar otro mensaje, pero no pude. Ahora, si el Señor nos permite escuchar esto, y es porque seguramente tendremos cosas que arreglar con Él y que demostrar o que compartir en su presencia. Pese a que tengamos un montón de años de cristianos, como dije antes, todavía podemos estar luchando contra ese gigante que siempre nos gana. Ahora, les voy a pedir que inclinemos la cabeza y que podamos tener un minuto para orar. Y después de esto le voy a pedir a Seba que tenga una oración.